parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Ya lo han escuchado con esas palabras, como decimos, han escuchado a Pedro Sánchez anunciando esa reforma del delito de sedición. Al día siguiente, el Partido Socialista y Unidas Podemos presentaban en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar este tipo de infracción que pasará a llamarse, ya lo han escuchado, delito de desórdenes públicos agravados. La propuesta pretende cambiar el Código Penal con el objetivo de rebajar primero las penas de este delito. La proposición rebaja de 15 a 5 años la pena máxima de prisión. También implica otra rebaja, les hablamos en este caso de la inhabilitación pública para un cargo público que pasaría, por ejemplo, de 3 hasta 6 u 8 años dependiendo del grado de la autoría. Plantea dudas, eso sí, por ejemplo, en la prisión preventiva, porque las penas son mucho menores y hasta que no fuesen juzgados no tendrían que ir a la cárcel, en referencia, por ejemplo, a Puigdemont. Después de este anuncio llegó también otra reforma que ha levantado ampollas, la del delito de malversación. Algunos han visto en esto una reforma a la carta o quirúrgica, le han llamado. ¿Por qué es tan polémica? Bueno, pues porque pretende reducir la pena si no hay lucro personal, algo que sería difícil de diferenciar. Esta reforma del tipo de penal de malversación amenaza con penas de cárcel y también de inhabilitación a decenas de cargos independentistas que están a la espera de juicio. Delito, tal y como está configurado, bastante decimonónico y que no tenía ningún sentido. Además, con unas penas elevadísimas. Por lo tanto, bueno, me parece lógico y nosotros colaboraremos en que pueda reformarse o en que, bueno, se ha sustituido. Yo les digo que esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, esto lo que provocaría es la presentación de una moción de censura por parte del líder de la oposición. Como mínimo. ¿Por qué? Porque esto, al menos, lo que podría impedir es que le salgan a Pedro Sánchez los plazos. Hacemos un llamamiento a todos aquellos que se llaman varones socialistas, como Emiliano García Paje, a todos aquellos que dicen defender el socialismo frente al sanchismo. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y hacemos un llamamiento al compromiso moral que tenemos todos como políticos para defender la unidad de España. Y otra reforma planteada es la ley conocida como Solo sí es sí. ¿Por qué ha levantado polémica? Bueno, pues porque rebaja las penas a violadores y agresores sexuales en casos que ya han sido condenados. Es decir, lo que ha provocado es reducciones de condenas por abusos, como la de un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años y ha visto cómo su condena firme se ha modificado y ha pasado de 8 a 6 años. Por un lado, el Ministerio de Igualdad se opone a cualquier tipo de reforma. Irene Montero no reconoce fallos en la ley y habla de justicia machista. Pedro Sánchez también alaba esta ley, apela, eso sí, a la sensibilidad de los tribunales tras estas rebajas de penas y no descarta cambios. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Pero evidentemente la voluntad y la finalidad de esta importante ley pues ha sido esa, ha sido la de proteger a las mujeres y evidentemente extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual, que eso no ocurría hasta que se aprobó esta importante ley. Bueno, pues vamos a saludar a la mesa. Comenzamos dando la bienvenida a Sara Orradre. Buenas noches. Buenas noches.
También está con nosotros Jesús Ángel Garrido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Enar Moreno, buenas noches. Buenas y noches. Belinda León, ¿qué tal? Muchas buenas gracias. noches. Bueno, ya lo hemos escuchado, vamos a empezar por una de esas reformas. El Gobierno plantea sustituir el delito de sedición por uno de esos desórdenes públicos agravados con penas máximas de hasta 5 años de cárcel. Este anuncio pues, ha creado una gran polémica en los partidos de la oposición. Las razones principales dadas por el Gobierno son equiparar el delito a un delito que sea homologable al que tienen otras democracias europeas, poniendo de ejemplo a Alemania, a Bélgica o también a Italia. Con esto, Sánchez prevé que la iniciativa sirva para ayudar a distender la situación en Cataluña. Sara, vamos contigo. Esas son las razones que ha dado el Gobierno en principio. Sí, efectivamente, ya creo que lo hemos comentado en algún otro programa sobre este asunto. Efectivamente, se trata de equiparar la legislación española a la legislación europea, al menos a las democracias europeas de nuestro entorno. Me adelanto ya a lo que va a argumentar sobre todo el portavoz del Partido Popular, que va a ser legislación alemana en torno a rebelión armada, lo cual no es en ningún caso equiparable, pero bueno, en los casos equiparables de verdad y hablando seriamente y con prudencia de este asunto, sí que se trata de equipararlos. Es algo que se nos iba diciendo desde las instituciones europeas hace tiempo y que el Gobierno de España lleva trabajando hace tiempo también. Es una propuesta de reforma del Código Penal que se ha hecho desde el Grupo Socialista y Unidas Podemos y, por lo tanto, pues bueno, es un asunto que se va a estudiar. Efectivamente, se trata de distender, como se decía hace un momento, bueno, lo que es evidente en este momento es que la convivencia con Cataluña es mucho más llevable, mucho más asumible y mucho más habitable que lo que era cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2017, que fue cuando se produjeron todos esos delitos que conocemos, ¿no? Y que nos han traído hasta el momento en el que estamos. Es decir, cuando gobernaba el Partido Popular se produjo la declaración unilateral de independencia, se produjo un referéndum ilegal y Puigdemont salió de España, huyó de España. Y ahora mismo es evidente, y todo el mundo lo sabe, y es así porque es evidenciable, al margen de los datos, que la convivencia es muchísimo más asumible que lo que era en ese momento. Y se trata de hacer política frente a la judicialización de la convivencia, que es con lo que ha, digamos, manejado el Partido Popular en sus años de gobierno y que ha llevado a lo que ha llevado, ¿no? A un incremento del independentismo, del número de independentistas y de la ansia por separación de España por parte de Cataluña. En ese aspecto estamos así. Es verdad que entendemos desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, que es algo que pues que hay que explicar, que hay que hacer una pedagogía muy importante, una pedagogía importante y una explicación, pero creo, en cualquiera de los casos, que no se trata más que de un trámite más en un avance hacia una convivencia mucho más admisible que la que veníamos sobreviviendo hasta ahora. Jesús Ángel, por alusión, no sé si le ha servido la explicación. No, lo primero, iba a decir que yo entiendo que el papel de la hoy portavoz del Partido Socialista es dificilísimo porque esto en La Rioja ni se entiende ni se comparte. Al revés, yo creo que se acabará castigando en términos electorales porque va en la dirección contraria de lo que los riojanos quieren, que es la defensa de lo que es un proyecto político como es el de España y el del régimen de 1978, ¿no? La democracia que nos ama entre todos. Y en ese sentido yo recordaba que fue el propio Sánchez que en el 2018 definía el golpe, ¿no?, de los independentistas catalanes con el término de delito de rebelión. Sánchez, año 2018. Era quien en el año 2019 hablaba de que quería recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Sánchez, 2019. Era Sánchez quien en el año 2019 decía que iba a traer a Puigdemont para que pagara sus penas ante la justicia española. Y el propio Sánchez en el año 2019 era quien decía que nunca jamás iba a indultar a los condenados por el golpe de Estado en Cataluña. Eso lo decía Sánchez. Luego llegó un momento en donde Sánchez tuvo que buscar y optar si quería ser presidente del gobierno y por lo tanto tenía que
pactar precisamente con estos señores. Y tomó esa decisión y tomó ese camino. Y entonces empezó a hablar de que el Código Penal estaba anticuado en el año 2019 y ahora más recientemente, a todos no se nos puede olvidar, como en el año 2021 indultó a quien dijo que no iba a indultar y ahora va a suprimir el delito de sedición y también se está ya empezando a rumorear que también va a suprimir el delito de malversación. Por lo tanto, yo en términos ideológicos, yo lo que tengo que preguntarle, ¿el Partido Socialista, en términos ideológicos, en qué cree? ¿En lo que nos decía Sánchez antes del 21 o lo que nos dice ahora? Porque es la misma persona la que está hablando. Y por lo tanto yo entiendo que en términos ideológicos algún sustrato tendrá que ver, porque las dos cosas son totalmente incompatibles. Yo creo que no se puede engañar a los españoles, no se puede engañar a los riojanos. Aquí existe un pacto entre Sánchez y Esquerra Republicana y el independentismo catalán. Sánchez quiere ser presidente del gobierno, necesita sus votos y les va a dar todo lo que le pida, entre otras cosas, esta cuestión. Y lo que hay que decir es si en La Rioja hay algún socialista que de verdad se reconozca en la ideología propia del Partido Socialista y sea capaz de decirle no al señor Sánchez. Y por eso yo hoy le tengo que decir a la señora Orrade que yo no creo que usted de verdad comparta lo que usted ha dicho hoy aquí. Es que no lo creo. Por supuesto que lo comparto, señor Garrido. Usted dirá lo que quiera decir, sí. pero yo no me creo. Usted comparte, yo por supuesto que lo comparto, que voy a compartir. Y lo que les pido a los dirigentes socialistas aquí en La Rioja es que le digan al señor Sánchez que no se puede ir por esa senda, que lo que hay que hacer es defender el Estado de Derecho y lo que hay que hacer, es defender la democracia y lo que hay que hacer es, por lo tanto, es parar los pies al señor Sánchez y que los diputados socialistas en el Congreso de los diputados socialistas riojanos en el Congreso de los Diputados voten no. Mire, señor Garrido, por alusiones muy rápidamente. Usted se ha remontado al año 2017-2018. El Código Penal en relación al delito de sedición se remonta al 1822. Pero al margen de eso... Yo me remonto a lo que dijo Sánchez. No, sí, yo le digo. Mire, pero ¿de verdad nos va a dar el Partido Popular lecciones sobre Cataluña, sobre convivencia en Cataluña, cuando con ustedes fue cuando más cerca estuvimos, si no en ese mismo instante, de romper la convivencia con Cataluña en 2017. ¿Ha visto el vídeo de Alsina? Señor Garrido, señor Garrido, con la ministra Portavoz? Mire, déjeme brevemente y la reforma del delito, la presunta reforma del delito de sedición que se plantea en ningún caso supone una condición al independentismo, como usted dice. Los delitos cometidos por los líderes en ese momento independentistas en Cataluña de 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, van a continuar recogidos y tipificados en el Código Penal español. Y por lo tanto, quienes no hayan cumplido con ese Código Penal tendrán que hacerlo. El señor Puigdemont tendrá que cumplir con el Código Penal español. Y señor Garrido, en serio, de verdad, nos va a dar usted lecciones. Mire, ahora lo que pretende el Estado es tener un instrumento más eficaz y más homologable con las democracias europeas para juzgar precisamente ese tipo de delitos. Mucho más eficaz y más homologable. Señor Garrido, de verdad, lo que hace el gobierno, con ustedes gobernando, se produjo la mayor ruptura de convivencia de España con Cataluña en este país. Usted les pregunta a los riojanos, yo creo que la mayoría de los riojanos quieren una convivencia pacífica con la mayoría de los territorios de su país, incluida Cataluña. Venga, vamos ¿Tiene con usted más ese mismo interés? Vamos ¿Tiene el con Partido esa Popular ese interés? Enar. Sí, bueno, yo creo que en política es muy importante, por un lado, ser un poco riguroso, corregir en cierta medida a Sara, que habla de presunta reforma. No, la reforma es una proposición planteada en el Congreso, no es presunta, es una proposición, bueno, pero es una propuesta de reforma, vamos a decir, más que una presunta reforma, es una propuesta de reforma, donde, por cierto, no se toca el delito de malversación, en lo que está planteado, como cualquier tramitación en una proposición de ley, pues luego se harán enmiendas o no, y en función de la evolución y de las circunstancias políticas se determinará y, sobre todo, pues se concretará. Y efectivamente yo creo que, bueno, podemos hablar de Cataluña, porque el problema es que cuando se pretenden resolver
problemas políticos con cuestiones jurídicas, pues es lo que suele pasar, que no se habla del fondo de la cuestión, y aquí no estamos hablando nada más ni más ni menos que una reforma del Código Penal. Vaya por delante que desde luego nuestra postura es que en democracia el orden público no puede ser una excusa para vulnerar derechos fundamentales y que, por tanto, debemos proteger el derecho a la protesta, el derecho a la reivindicación, en la que, bueno, unos más que otros, pero todos y cada uno de nosotros hemos participado en uno u otro momento. El delito de sedición es un delito que está prácticamente excluido, bueno, está excluido de todos los códigos penales de nuestro entorno europeo, y hay otras fórmulas jurídicas que desde luego están mucho menos que son mucho menos punitivas de lo que son en nuestro Código Penal. Por tanto, nosotros entendemos que, por un lado, creo que lo que más hay que proteger, así lo protege la Constitución española también, esa que luego alegará Jesús Ángel Garrido posteriormente, y el régimen del 78, pues bien, se contempla el derecho a la protesta, el derecho a reunión, el derecho a la manifestación como un derecho fundamental que debe ser protegido por encima de muchos otros. Y por tanto lo que se plantea es una reforma, pero podemos hablar todos, o solo tú. Sí. Solo tú. Vamos a dejar que termine. Vamos a dejar que termine, por favor, que además le vamos a dar luego la palabra a Belinda, que también está presente en esta mesa. Es que ha habido una sentencia diciendo que unas personas han cometido un delito de sedición. No estamos hablando de desórdenes, de unos chiquillos que han salido de la calle a hacer unas gamberradas. Jesús Ángel, enseguida le contestas. Un delito de sedición que no está tipificado en prácticamente ningún otro país de la Unión Europea. Precisamente ellos lo comparan con el delito de rebelión, que es diferente del de sedición, para decir que es que nuestra pena es homologable. No, es que el problema es que el delito de rebelión sigue existiendo en el Código Penal, y lo que se hace es eliminar, por tanto, el delito de sedición para sustituirlos por unos desórdenes públicos con unos tipos agravados o no. Y es que, antes de que luego nos mienta el señor Garrido, pues podemos decir que en Italia la reunión sediciosa se pena con una pena de prisión de 6 meses a 5 años frente a los 8 a 10 mínimos que se plantea en la sedición española. En Francia, 2 años de cárcel, 3 si ocurre en reunión y 5 en el caso de que se utilicen armas. Y en Alemania estamos hablando de que esa perturbación conlleva una pena máxima de 3 años. Por tanto, es evidente que las penas que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico son, desde luego, mucho más elevadas y no tienen sentido en este contexto. Por tanto, creemos que lo importante en cuanto a lo jurídico es, desde luego, homologar ese Código Penal, que, como bien decía la señora Orradre, Sara, es de hace, bueno, iba a decir del siglo pasado, no, de hace 2 siglos, que a veces no me entero de que estoy en el siglo XXI ya. Y por otra parte, bueno, pues recordar que lo que tenemos obligación de proteger son los derechos civiles y los derechos políticos, y en ese sentido, judicializando problemas políticos, no vamos a resolver nunca los problemas políticos que existen en este país. Belinda. Bueno, pues yo quiero manifestar mi acuerdo, mi posición de acuerdo con la postura que acaba de decir Enar, de que cuando se politizan ciertos temas tan importantes y tan graves como puede ser este, todo lo contrario, cuando se judicializa la política. No, es verdad, lo has dicho así o no. Sí, cuando se judicializa la política. Pues cuando se está haciendo, pasa lo que pasa, y esto es lo que nos está pasando. En estos momentos, nosotros también desde nuestro partido aquí hemos pedido una posición, como ha dicho el señor Garrido, porque creemos que en La Rioja los socialistas riojanos no están de acuerdo con este posicionamiento. Ya sé que Sara va a defender esta postura a muerte, y nosotros esta semana presentamos a todos los grupos parlamentarios precisamente una declaración institucional para que realmente se posicionase el gobierno de la señora Andreu a este respecto y empezase de alguna forma a quitarse esa posición de perfil que tiene respecto a muchos temas y que nos está perjudicando, y este podría ser uno más, porque recordemos que nosotros esto, si lo avanzas a más, estamos muy cerca de un territorio que también tiene independentistas y tiene este tipo de políticos que podrían cometer una serie de delitos y que nos está perjudicando. Y la señora Andreu se ha posicionado de perfil respecto a Viñedos de Álava, no nos ha defendido de forma contundente, no nos ha defendido de forma contundente cuando hemos tenido el problema de la pelota, que el otro día salió también en el Parlamento, no nos ha defendido en mucha serie de cosas que al final que estamos pidiendo que desde La Rioja
el gobierno de la señora Andreu se posicione y diga exactamente qué es lo que ellos piensan, qué es lo que piensan los socialistas riojanos de aquí, de esta tierra. Ahora sí, Jesús, ya puedes responder. Yo creo que hay que ser claros con los espectadores y hay que decir, ¿esto de qué va? Esto de qué va de que hay quien quiere soltar unos golpistas y los quiere soltar a la calle, y esto va de si se defiende o no se defiende la unidad de España. La Constitución se fundamenta en la indivisible unidad de la nación española. No, yo no digo que no, que yo ojalá, pero que ojalá ustedes dos la defendieran, que yo no me quiero apropiar de nada, pero lo que sí que digo a los espectadores es de qué va esto. Esto va de que hay quienes quieren soltar los golpistas a la calle y de ahí quienes, por lo tanto, no quieren defender la unidad de España. Esto va así. Y hay una propensión por parte de la izquierda de desproteger la sociedad y desproteger el Estado. Y si me pongo mitinero, les diré que a ustedes les gustan que los delincuentes estén en la calle. Sí. A ustedes les gustan que los delincuentes estén en la calle. ¿Quién vota en contra de la prisión permanente revisable? El Partido Socialista y, por supuesto, los comunistas. ¿Quiénes conceden el tercer grado a los etarras sin arrepentimiento? Ustedes. ¿Quiere que nos pongamos mitineros todos? Mire, déjeme terminar, cuando yo defendía la derogación de la ley de orden público de este país bajo el franquismo, según usted, señor, claro, es que usted lo que quiere es que los homosexuales estén en prisión, los que tienen diferencias políticas quieren que estén en prisión. Mire, señor, ya, pero es que lo que no se puede es mentir y decir frases como decir que los delincuentes haciendo usted se lo ha aguantado una vez, no se lo ha aguantado dos. Mire, plantear reformas de la legislación en ningún caso. A unos golpistas. Y no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. A usted se le tiene que caer la cara de vergüenza por mentiroso. Por mentiroso y falaz. Para que vengan. Es más, a los que han malversado fondos, ustedes les va a perdonar el delito de malversación. Entre otras cosas, para que el señor Griñán no tenga que incursar en la cárcel. Corruptos en este país ha sido precisamente su partido, señor Garrido. O sea que lo mejor que puede hacer es callarse, porque para seguir para hablar de bueno, claro, hombre, vamos a para hablar de indultos vamos a dejar hablar a los expertos. Vamos a terminar hablando de indultos, vamos a dejar hablar a los expertos. Yo, si el señor Garrido habla de indultos, yo le presto atención, porque expertos en indultos, el Partido Popular, que tuvo el récord en indultos con los gobiernos de Aznar y Mariano Rajoy, de hasta más de 800, la mayoría de ellos por delitos de corrupción. ¿Cómo no voy a dejar yo hablar al señor Garrido de indultos, que son expertos en ellos? Ahora bien, de encarcelar más de 800, señor Garrido. Ustedes dejan a los corruptos en la calle, y no solo porque por el mismo argumento repugnante que ha usado usted, pero hace 2 días, el suyo. No, pero es que estaba con el uso de la palabra. Hace 2 días se cumplió el décimo aniversario del 14N, donde se pidieron penas de 17 años por un gobierno suyo, desde luego. Eso es lo que usted quiere, encarcelar a todo aquel que protesta contra su gobierno. Eso es lo que usted quiere. Ya puedo, si se van a ver, vale. Pero ¿cómo que se van a callar? Es que está alucinado. Vamos a dejar que termine. Vamos a ver. Hay quienes quieren, decía, indultar a unos golpistas. Y el señor se llama Sánchez, con su complicidad. Hay quienes quieren que unos golpistas que están huidos y no han sido juzgados en España, les quieren poner una alfombra roja, que vengan y que no quieran y que por lo tanto no ingresen en el prisión. Y para eso se quiere anular el delito de sedición. Y por si fuera poco, además ya se está hablando por parte de Izquierda Unida, ¿verdad?, y de otras formaciones de la extrema izquierda, que se quiere también diferenciar el delito de malversación de fondos públicos, para que los pobrecitos presos del proceso, ¿verdad?, no se les pueda penalizar por este asunto. Y entre otras cosas, oír determinadas cuestiones que son falsedad. No, es que mentir no se puede, ¿sabe? Le pido amparo a la moderadora que me deje. No, yo sí que pido amparo a la moderadora. Termine ya, por favor. Yo ni eso, porque lo considero todo tan tremendo. Muy bien. Venga. Los oyentes los televidentes son bastante inteligentes como para saber lo que está diciendo el señor Garrido. Pues intentemos respetar a los televidentes y no insulten. Y por lo tanto, le digo que la modificación... No estamos insultando, señor Garrido. ¿Se ha dado cuenta que no estamos insultando nosotras dos, concretamente? ¿Se da cuenta? Ya puedo.
Y termino Depende con... de lo que vayas a decir. Ya Si puedo. vas a seguir mintiendo, Ya puedo. Ya puedo. Venga. Si se representa. Pero ya brevemente. No, sí, Para terminar simplemente ya el terminar la discurso, frase, brevemente, terminar la sí. frase. termina. Y repito, la modificación o la supresión o la diferenciación del delito de malversación, todo parece indicar que está relacionado con que el señor Griñán, pues no sé si no entre en prisión, pero sí al menos salga de una manera rapidísima, cuando es el responsable, él y Chávez, del mayor caso de corrupción de la democracia española, 680 millones de euros hurtados a los parados. Sí, eso es lo que es el tenemos partido delante. condenado por corrupción Y en este país. en nuestra posición, el Partido Socialista de La Rioja y la señora Andreu tendría que decir alto y claro que no puede apoyar esto. Eso es lo que le demandan ¿Ya? los riojanos. Sí, por favor, por alusiones o brevemente, Belinda, ya, porque si no... Lo único que te quiero preguntar, como habéis dicho antes, ¿realmente os creéis ese argumentario que estáis diciendo o nos queréis tratar de tontos o de niños a todos los ciudadanos diciendo que todo esto no tiene un componente realmente electoralista y que coincide justo en el momento en el que coincide y no todo ese argumentario que nos ha soltado de que nos está pidiendo Europa, de que... Y yo pregunto lo mismo, te lo pregunto a ti No, y al señor yo te lo Garrido. pregunto a ti, Te lo pregunto a ti y al señor Garrido. O sea, porque es alucinante. realmente de verdad, aquí en La Rioja que todo vuestro argumentario se reduzca a no es lo suficientemente electoralista. Hombre, por Dios, después de lo que ha dicho el señor Garrido. Mira, yo para empezar te diré, querida Belinda, que es tan poco electoralista como que está en el programa de Izquierda Unida aún antes de los hechos ocurridos en el 2017. La desaparición del delito de sedición, desde luego, es una reivindicación histórica de las fuerzas mínimamente democráticas. Lo que pasa es que hay otros que pretenden endurecer penas para resolver problemas políticos. He de decir que me resulta curioso escuchar al señor Garrido hablar de que queremos liberar delincuentes cuando lo que se proponen son modificaciones legislativas que ocurre en cualquier reforma del Código Penal varían las penas, esa es una realidad. O se endurecen bueno, podemos acabar. Enseguida hablamos de eso. Bueno, o se reducen en otras horquillas o en otros delitos. La realidad es que a lo que nos tenía acostumbrados el Partido Popular, eso es algo, mira, que sí que le interesa mucho a la gente, que quiere tener el derecho a movilizarse, y lo que pasa que lo que ellos pretenden es encarcelar a todos aquellos que ejercen el derecho a la protesta, y lo demostraron, y lo digo con hechos, y precisamente el señor Bretón fue uno de los más agresivos para intentar encarcelar a dos jóvenes que se movilizaron hace ahora 10 años en el 14N del 2012, y sin embargo al final, y tras más de 6 años de pena de banquillo, que se llama, acabaron siendo absueltos y no teniendo que entrar en prisión. Y esto es así porque se produce un endurecimiento de todo aquello que tenga que ver con la protesta siempre que gobierna el Partido Popular. Decir, por ejemplo, que como ha dicho, que como se pretende eliminar el delito de sedición, lo que pretendemos es que ya se ha dicho en otras ocasiones y precisamente en esta tertulia, y es de vergüenza determinadas afirmaciones, porque sería lo mismo que decir que el señor Garrido pretendía poner en libertad a los, por ejemplo, a los homosexuales o a los comunistas por defender sus derechos, o a los que acudían a una manifestación cuando se defendía, entiendo que él también, que se llama demócrata, la derogación, por ejemplo, de la ley de orden público. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es aquí del delito de sedición, porque el de malversación, por mucha manipulación que quiera traernos hoy aquí, la realidad es una y clara. El único partido que ha aplicado, desde luego, indultos para indultar a sus compañeros de partido condenados por casos de corrupción ha sido el Partido Popular. Por lo tanto, igual es que se cree el ladrón, que son todos usted de que su habla de condición. mentiras, Ya dígame está. un caso. Mire, Le reto a que me diga un caso. Le reto a que me diga un caso. Usted que habla de mentirosos, diga un caso. Si eso es así, dígalo. Más de 800, señor Dígalo. Garrido. Pero Le si están quiere, viendo todos los espectadores. Si quiere, le traemos los casos. Dígalo. Le reto a que diga un caso. Si quiere, le traemos los casos concretos. Y si no, a partir usted quedará como mentirosa. Más de 800 Diga casos, un casi caso. todos ellos relacionados Busque con en la corrupción. tablet lo que quiera. El Busque próximo- en Google. el próximo pero usted día- quedará hoy como lo que es, una mentirosa. El Usted sí que es próximo mentiroso. día Y luego dice veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a cortar aquí Tiene todo el la- programa, tiene el todo debate. el programa para... Vamos a cortar ya el debate. Para responderle a la señora Ale. Sí, un segundo y nos vamos a publicidad, que si no tenemos que seguir hablando de otras cosas. Hubo un momento en el que su partido, Ciudadanos, creyó en Cataluña y en su diversidad cultural, social, política. Y entonces tenían escaños.
las últimas elecciones demostraron que habían perdido ustedes el norte. Miren, en 2017 había una mayoría de catalanes que querían permanecer en España del 50,1%, que no querían permanecer en España. Hoy en día es del 41,6%. Cuando llegó al gobierno Sánchez era del 48% los partidarios de la independencia frente al 43,7% ahora. Insisto, La Rioja también es una tierra de convivencia y sabemos que queremos convivir con territorios todos, incluido Cataluña. Sabemos que el Partido Popular y Ciudadanos han renunciado a Cataluña y al País Vasco, pero el Partido Socialista no. Y el gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Izquierda Unida, Unidas Podemos tampoco. Por lo tanto, bueno, no tengo mucho más que decir al respecto de eso. Lo vamos a... Ahora sí. Hombre, Belinda, no hay más conversación. Nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida para hablar de otros asuntos que hemos anunciado al principio. Bueno, pues 43 minutos que pasan de las 9 de la noche, seguimos aquí en Punto de Encuentro y estábamos hablando, habían retado a Enar Moreno, ¿no?, sobre los indultos del Partido Popular. Parece que tiene la respuesta, Jesús Ángel. Mire, la investigación realizada por Cibio, actualizada a 31 de diciembre del 2020, dice que desde el año 1996 se han llevado a cabo 227 indultos. Me corrijo, no son los únicos, también el Partido Socialista ha efectuado indultos, pero de estos 227, 155 los realizó el Partido Popular. Mire qué casualidad, 135. 139 José María Aznar y 16 Mariano Rajoy. Por su parte también el Partido Socialista concedió 62 indultos por casos de corrupción. A ver quién ha quedado por mentiroso, porque dice usted que ni uno. Era tan complicado como poner indultos a corruptos del Partido Popular. Y te salen cientos de noticias. Muy bien, yo creo que ella ha dicho el número de indultos, de ahí a que sean indultos a corruptos del Partido Popular hay un trecho. No, 227 indultos a condenados por corrupción. Sí. Por corrupción, avalado por Neutral. No decía usted que, mire, la página de Neutral, decía usted que era lo que valía. Es el único partido condenado por corrupción en España. Eso sí. Es el suyo. Es lo que hay que oír. Pero ¿se le olvida usted el caso Filesa o qué? ¿Se le olvida usted el caso de los de Andalucía? Perdone, señor Garrido, ¿cuál es el único partido condenado por corrupción en España? No, señor Garrido, pero bueno, hombre, por favor. Claro que es bueno. De verdad, por favor. La realidad jurídica. No. Pero ¿cómo puede mentir tanto? El único partido condenado por corrupción es el Partido Socialista en el caso Filesa. Y en segundo lugar, el único partido que tiene a dos expresidentes de su partido condenados por casos de malversación es el Partido Socialista. ¿Y expresidentes suyos en la cárcel? En concreto, además, por el mayor caso de corrupción, se lo repito, de la historia de la democracia. 680 millones de euros. Deje de enmendar, por favor, deje de enmendar la mesa, señor Garrido. Como le gusta tanto es falso de toda falsedad. Como le gusta tanto retar, señor Garrido. La única explicación que tengo a su reacción es que de verdad no les gusta oír la verdad, pero ¿qué dice? Acostúmbrense. Si lo más parecido a la verdad es pura coincidencia en su caso. ¿Pero qué dice? Es absolutamente falso todo lo que dice. Enar, terminamos con este tema y si no paso yo directamente a la ley. Mira, como le gusta tanto retar, señor Garrido, le gusta tanto retar, le insto, le reto. Venga, vamos a escuchar el reto. Vamos a escuchar el reto. Le reto a que condene. Se llama Ley de Garantía Integral de la Libertad. Las feministas que iban a defender, ¿verdad?, a las mujeres son las que promueven una ley que rebaja las penas por delitos sexuales. Eso también será mentira. Bueno, será mentira. Este es el escenario en el que nos movemos. Yo le insto o le requiero, como que le guste a usted más decir, le reto, venga, que le gusta a usted mucho retar, a que condene los 139 indultos a corruptos del presidente del gobierno, José María Aznar, y los 16 del presidente Mariano Rajoy, porque creo que tanto que están instando a todos los
afiliados al Partido Socialista que se rebelen, pues rebélense ustedes también contra el indulto a la corrupción. Mire, yo con usted le diré que me parece mal que se indulte a Griñán si usted y usted le pido que usted también diga que le parece mal los indultos suyos. Empiece por defender el deporte riojano y obliga a su formación política. Venga, ya no vamos a mezclar más. Y luego hablamos de otras cosas. Mire, quién queda de ridículo. Empiece por defender bueno, ya. Yo creo que debéis apagar los micrófonos y vamos a hablar de la ley del solo sí es sí, que se enfrenta a una nueva polémica, y es que desde su entrada en vigor se han rebajado al menos 8 condenas de abuso sexual. Ahora el Gobierno podría abrir la puerta a revisar este texto. La ley del solo sí es sí vuelve a confrontar a las dos partes del Gobierno, mientras que la ministra socialista María Jesús Montero ha abierto las puertas a estudiar de nuevo la ley, cuyo objetivo, ha dicho, nunca ha sido el de facilitar la rebaja de las condenas. El Ministerio de Igualdad ha rechazado revisar el texto. Desde que entró en vigor la ley se han rebajado ya al menos 8 sentencias, entre ellas la de un padre que abusó de su hijastra, condenado a 8 años de prisión y ahora a 6, 2 menos. En la Audiencia Provincial de La Rioja se han revisado ya 54 sentencias, pero no se ha modificado ninguna. El presidente del Gobierno ha defendido la ley del solo sí es sí como una gran conquista del movimiento feminista y ha pedido esperar para sacar conclusiones. Lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad. Esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia. Belinda, te damos ya la palabra, porque si no... Porque si no igual no me dejan entrar después. Bueno, yo en este tema, en este terreno, quiero manifestar mi más absoluta rechazo al debate que se está abriendo sobre este asunto, sobre todo fundamentalmente porque es un tema muy delicado al que hay que dejar que termine de cuajar, pero sin dejar de lado el tener que recalcar la importancia de legislar bien y de hacer las leyes bien, y es algo que estamos venga a discutir aquí también en el Parlamento de La Rioja, como bien sabéis que lo llevamos desde hace varios... yo creo que el último ejercicio, porque se está haciendo todo de forma atropellada y mal, y al final lo que pasa es esto, lo que va a pasar, que acabemos en el Tribunal Superior de Justicia y que tengan que ser ellos los que tengan que determinar si esta interpretación es la correcta o no. Pero por otro lado, lo que quiero dejar muy claro es que se tiene que dejar trabajar a los diferentes, que para eso que existe la separación de poderes, para que se deje trabajar a los jueces, que esta tarde mismo han tenido que sacar un comunicado permanente en el que manifestaban su mayor repulsa a todo lo que estaba sucediendo, a toda esta politización que estaba habiendo en un terreno y en un tema tan sensible en el cual tenemos que avanzar, porque si no lo que vamos a tener es que una ley que al final haga o provoque que las mujeres se queden mucho más encogidas de lo que estaban hasta ahora y los hombres se envalenten. Yo no estoy de acuerdo con que eso se haga así, y por lo tanto no me gusta que este tema se politice en los términos que se ha politizado y en el día que llevamos hoy con todo este asunto. Sí, bueno, yo creo que lo primero, lo decía al principio, hay que actuar con rigor y decir, por ejemplo, que en La Rioja se han revisado creo que 50 sentencias por la Audiencia Provincial y no se ha rebajado ninguna de las condenas. Y es evidente que puede haber algún caso, como así ha ocurrido, en el que se produce una rebaja de la pena, pero desde nuestro punto de vista también ocurre porque no se apreciaron entonces algunas agravantes que debieran aplicarse en este momento, y entonces se impuso la pena en su grado mínimo, ¿no? Y es que, claro, hablar de un abuso, por ejemplo, la de Madrid, ¿no?, que ha sido sonada, hablar de un abuso sexual y no considerar que hay prevalimiento cuando estábamos hablando de un padrastro a una menor de 16 años, que sería un agravante que haría que no se aplicara esa ley, claro, no se puede retomar el enjuiciamiento en su día, pero es que incluso hace una afirmación entonces que se le pone en su grado mínimo porque ya era bastante alta. Bueno, si esa es la fundamentación jurídica para la imposición de la pena en su momento. Los hechos, tenía 13 años. Sí, con 13 años la niña, me parece, pero hay otra de un niño con 14, me parece. En cualquier caso, menores de 16. Por tanto, bueno, en la mayoría de las ocasiones, en los sitios donde se ha enjuiciado en su totalidad
la actuación no se produce, como está claro y evidenciado, y así ocurre también en La Rioja, ninguna reducción de penas. La realidad es que lo que se produce es una calificación, una nueva adecuada calificación que endurece las penas, con respecto a lo que había con anterioridad. Desaparece la figura del abuso sexual cuando no hay consentimiento, no hace falta esa violencia o intimidación, porque teníamos problemas, y esto surge, es una reforma que surge al amparo de los problemas generados como consecuencia del caso de La Manada. Es evidente que ese tipo de cuestiones donde, a tenor de la opinión de un juez en un momento dado, el hecho de que haya 5 personas agrediendo a una mujer no se considera agresión sino abuso, eso afortunadamente dentro de esta ley no va a ocurrir. Por tanto, dejemos de hacer demagogias también, no lo digo evidentemente por este medio, sino por la sociedad en su conjunto, y tengamos claro que desde luego la ley del solo sí es sí es un avance para las mujeres, y especialmente para las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión sexual. Por tanto, hay que celebrarse de que tengamos una ley más garantista de los derechos de las mujeres, que lo que garantiza es que cuando no hay consentimiento estamos ante una agresión sexual. Sí, a mí me hace gracia que quienes no quieren judicializar la política sí que quieren politizar la justicia. Primera reflexión. Segunda reflexión, es evidente que la ley del solo sí es sí lo que permite esa modificación legal es rebajar las penas por delitos sexuales, como se está viendo y es público y notorio en los medios de comunicación. En La Rioja, que ha habido ¿no? Una vez más, por lo tanto, estamos viendo lo difícil que es gobernar, o lo ineficaz que es gobernar a golpe de eslóganes, porque además acabamos teniendo unas consecuencias dramáticas. Y además, hay que decirlo con toda la claridad, es algo que ya se había advertido, lo había advertido mi formación política, el Partido Popular, lo había advertido el Consejo General del Poder Judicial, lo habían advertido numerosos expertos en la materia, que la ley planteada por el Gobierno implicaría un efecto pernicioso, que es rebajar las penas por delitos sexuales. El Gobierno en su conjunto lo decidió sabiéndolo, y por lo tanto el Gobierno en su conjunto es responsable. Y ahora lo que tiene que hacer es muy sencillo. Primero, dejar de criticar a los jueces, porque eso es totalmente intolerable, porque están haciendo su trabajo. En segundo lugar, asumir sus responsabilidades, y alguno tendría que marcharse a su casa. Y en tercer lugar, modificar la ley para arreglar este desaguisado que han generado ellos solitos. Por cierto, de los que están aquí presentes, solo el PP votó en contra de esa ley. Claro. Sara, terminamos ya contigo. Y de otras muchas leyes importantes para el avance en libertades y derechos ha votado el Partido Popular en contra, ya lo sabemos. Hombre, no nos va a dar lecciones quien jamás ha hecho nada. Quien jamás ha hecho. Pues estaríamos. Pues hombre, es que el Partido Popular. Es que la porque que hicieran ustedes una reforma feminista, pues igual nos daban. Hombre, desde las calles incendiadas. Las calles incendiadas. Les digo una cosa, vamos a terminar con lo que diga ya Sara Orradre, porque además está haciendo un esfuerzo grande para poder hablar. Y contigo terminamos porque ya no hay más. No, sí, termino, de verdad, señor Garrido. No haría falta, porque ustedes jamás hubieran promulgado una ley para avanzar ni en derechos ni en libertades, y mucho menos en protección de víctimas de delitos sexuales. Lo tenemos muy claro. Miren, como ha dicho la señora Monero, esta ley siempre ha pretendido desde el primer momento es un marco jurídico lo suficientemente garantista para las víctimas de violencia sexual, y por lo tanto eso es lo que pretendía. Si ahora mismo se ha producido esta situación, evidentemente habrá que revisar estos casos puntuales en los que algunos jueces han determinado que la revisión de determinados procedimientos han requerido una rebaja de las penas, y habrá que revisarlo efectivamente, pero serán los tribunales y la Fiscalía quien siente jurisprudencia, y a partir de ahí absoluta prudencia y absoluto apoyo a todas las leyes que lleven adelante cualquier medida que repercuta en la mejora de garantías y de protección a las víctimas de delitos sexuales. Punto. Nada más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos tenido bastante y nos vamos a ir con Seventina, que que últimamente tiene mucho movimiento. Ayer estuvo en Madrid y hoy no sé dónde va a ir. Vamos a verla. A ver, cartera, móvil, la crema de los juanetes, yo creo que está todo. Mary, hija, que me voy, que le he cogido el gusto a esto de viajar, y como ayer que estuve en Madrid, que ya lo sabes tú, en lo de los transportistas, pues hoy me vuelvo a ir, ¿sabes a dónde? ¡A la luna!
Maja, pues que he visto en la tele que iban a mandar un cohete a la luna con 2 muñecos, dice, con 2 maniquíes, pues para probar, dice que es la misión Artemis, y si todo va bien, pues en 2025 pues mandan a 2 humanos, pero por el momento iban a ir estos 2, y digo, ¿para qué van a ir estos 2 pudiendo ir yo? Si yo no tengo nada que hacer, si estoy en casa aburrida, mira, la casa apagada, el marido lo tengo como una seta, los hijos criados. Digo, pues mira, me voy yo con esta y ya está, ¿no? Me la han encasquetado, eso sí, ¿eh? ¡Hala, guapa, vámonos, que esto sale en nada, ¿eh? Tira, hala. ¡Oh, coño! Apaguen sus teléfonos móviles, abróchense los cinturones. ¿No hay cinturones? Aterrizaremos en la Luna en 3 días y 15 horas. La temperatura en el lugar de destino es de menos 184 grados Celsius. ¿Cómo? Recomendamos llevar una rebequita porque refresca por la noche. ¿Lo has cogido? Disfruten del viaje. El despegue se efectuará en 5, 4, 3, Nena, agárrate. 2, 1. ¡Vámonos! ¡Ay, chiquilla, qué viaje más largo, de verdad! Mira, la compañera la he perdido. No me da la conversación. El bolso lo he perdido también. Esto no me acostumbro yo, esto de la gravedad o de la no gravedad, yo no sé qué es. El caso que ahora me toca buscar la base. Que me han dicho... ¡Ay, por favor! Que me han dicho que está por aquí cerca. ¡Hala! Volveré, si Dios quiere. Bueno, pues a la Luna que se nos ha ido, ¿eh? Esperemos que mañana vuelva, que la haga tan rapidito como en Madrid, aunque yo no sé, porque con eso de los 3 días que ha dicho que va a tardar, bueno, ya seguro que viene. ¿Qué os ha parecido? Muy bien, como siempre, un genio, ¿eh? Sí, es un genio y figura. Una genia. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo de utilizar el femenino o el masculino, Garrido lo lleva mal. Se le hace bola. Sí. De vez en cuando le llamo morena o moreno en función. Un poquito de todo, muy bien me parece. Para que ella se sienta más a gusto. Yo a ti señoro y Pues ahí todo acabado. Pues es lo hasta que hay en que hacer Twitter. y es lo que se lleva, claro que sí. Bueno, pues nos vamos. Mañana volvemos y les dejamos ahora con el programa de Renques, como siempre, como todos los miércoles. Adiós.